Hola amigos de Taxolingo, es un gusto saludarlos. Estamos iniciando una serie de podcasts relacionados con un tema que últimamente ha cobrado mucha importancia, sobre todo por los efectos que esto se está teniendo ya en la economía de nuestros países. Y vamos a hablar sobre la era digital y la tributación, que es un tema, como decía anteriormente, que está últimamente en boca de todos. Vamos a iniciar una serie de podcasts donde vamos a estar platicando de este tema. Vamos a revisar, entre otras cosas, antecedentes generales de las implicaciones que esto tiene en las economías de nuestros países, qué efectos tiene esto en las empresas y en el gobierno, en nuestros gobiernos, porque finalmente los gobiernos como recaudadores de impuestos también tienen un efecto importante en todo este crecimiento de la llamada cuarta revolución industrial. Y bueno, para empezar hoy también queremos saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en Guatemala, en México, en Colombia, y también nos gustaría saber de qué otros lados nos escuchan para poder tener comentarios de ustedes, sugerencias, si en algún momento tienen alguna sugerencia sobre algún tema en particular, inclusive preguntas. Hemos tenido también varias preguntas en publicaciones que hemos hecho en redes sociales y qué bueno escuchar de ustedes y queremos dejar abierta esa posibilidad de que podamos comunicarnos y platicar sobre este tema. Bueno, la era digital se le llama la cuarta revolución industrial y todo esto está marcado por el crecimiento de la tecnología, el aparecimiento y el uso de dispositivos digitales y sobre todo el uso masivo del Internet está llevando un cambio constante tanto en la sociedad como inevitablemente en el mundo de los negocios. Los negocios han cambiado grandemente en los últimos años y parte de eso ha sido el crecimiento importante en temas tecnológicos. Hoy en día la tecnología permite conectar dispositivos y comunicar a las personas en tiempo real en forma inmediata. No importa dónde estemos, es bien importante ver cómo la tecnología ha cambiado. Yo pongo ejemplos bien sencillos y para todos aquellos los que nos gusta el fútbol, por ejemplo, recordemos mundiales pasados en el año 82, año 78, donde las noticias tardaban en llegar, la comunicación no era tan fluida y comparémoslo recién con el mundial de Rusia del 2018, donde teníamos prácticamente toda la información en la palma de nuestras manos en dispositivos móviles en tiempo real. Gente transmitiendo para sus familias desde los estadios. En fin, la tecnología ha permitido un cambio en las costumbres de las personas y esto inevitablemente llega también a afectar el mundo de los negocios. Y estos cambios son interesantes porque en realidad podríamos decir que los últimos 50 años han estado marcados por un crecimiento rapidísimo de la tecnología. Y sobre todo a partir de la década de los 90, donde se dice que puede empezarse a conocer la era digital como tal, como lo estamos viviendo el día de hoy, se vio marcado por el incremento de dispositivos electrónicos y esta práctica ha ido creciendo en una forma vertiginosa. Y en ese sentido, tengo algunos datos que me parece importante comentar para que consideremos realmente el impacto que esto está teniendo en el mundo de los negocios y sobre todo en nuestra vida diaria. Por ejemplo, hoy en día la publicidad se hace más en medios digitales que en televisión. Ya la televisión está pasando a un segundo plano y no digamos otros medios como la radio o los medios escritos. La publicidad ya va por distintas plataformas, redes sociales por ejemplo, y ese crecimiento ha sido exponencial. Eso también afecta a las ventas en línea. Los negocios de ventas en línea están creciendo grandemente en forma anual. Cada año esas cifras son exponenciales y los negocios están creciendo en ese sentido. Es más, hay varios autores que están ya haciendo algunas predicciones que en unos pocos años, no más de 5 años, la mayoría de las ventas se van a hacer en línea y más bien todas las tiendas como el día de hoy las conocemos puedan ir desapareciendo poco a poco. El Internet ha hecho que este crecimiento haya sido exponencial y sobre todo cuando ya el uso del Internet se hizo público en el año de 1995. Realmente el crecimiento ha sido exorbitante y buena parte de la población mundial la que utilizamos Internet en nuestro diario vivir. Algunas proyecciones estiman también que cerca de 2 billones de puestos de trabajo podrían desaparecer para el año 2030 y esto debido a los avances tecnológicos. Los procesos de digitalización, inteligencia artificial, robótica, poco a poco van a ir desplazando la mano de obra humana y esto tiene un impacto directo en las plazas de trabajo.
También algunas proyecciones dicen que para el año 2020 habrá más de 50 billones de cosas conectadas al Internet. Es decir, el Internet de las cosas está creciendo también. Y situaciones tan simples de nuestra vida como tener un refrigerador que se conecta y hace el pedido directamente al supermercado, haciendo un análisis de los faltantes en su refrigerador y que simple y sencillamente ya con una tarjeta de crédito dispuesta usted reciba en la puerta de su casa los víveres que necesita, es el futuro de la forma en que vamos a estar viviendo. Para el año 2050, cerca del 50% de los trabajos se esperan que estén automatizados, es decir, serán máquinas, robots, inteligencia artificial que va a estar relacionada con el trabajo directamente. El Foro Económico Mundial ha hecho algunas publicaciones recientes, estudios que han sido publicados en el 2018 y ya avisoran que para el 2025 el ambiente económico mundial va a cambiar drásticamente. Hay muchos empleos que se van a crear, pero hay muchos que van a desaparecer. Esa es parte de las predicciones de lo que esta cuarta revolución industrial está causando. Otro factor interesante a conocer de cómo la tecnología ha estado influenciando los negocios de las empresas y a la sociedad en sí es cuánto tiempo alcanzaron varias cosas como la radio, la televisión, el internet en alcanzar la cifra de 50 millones de usuarios. Y esa información creo que es muy interesante que la podamos compartir. Por ejemplo, la radio tardó 38 años en alcanzar a los 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13 años. El internet tardó 4 años. Y si nos vamos a algo muy particular como las redes sociales y específicamente Facebook, tardó 2 años en alcanzar 50 millones de usuarios. O sea, la velocidad con lo que esto crece es realmente impresionante. También hay una evolución con el número de dispositivos conectados a las redes. Pues obviamente en años como 1984 eran usos muy limitados. De hecho, el internet era para uso militar de los Estados Unidos, no estaba abierto al público. Pero datos que nos encontramos nos indican que 1,000 dispositivos estaban conectados en 1984. Para 1992 ya era 1 millón de dispositivos. A partir de 1995 ya se hace público el uso del internet y para el año 2006 ya son 600 millones de dispositivos conectados. Para el año 2013 habían ya más dispositivos móviles que habitantes en la Tierra. Y para el año 2017 recién pasado, la cifra andaba por cerca de 10,000 millones de dispositivos conectados. Prácticamente, pues hay más dispositivos que población en la Tierra. Bueno, esto nos lleva también a pensar qué efectos de la era digital han afectado la sociedad. Y quisiera entrar a platicar algunos ejemplos de cómo las cosas han cambiado. Y eso me lleva primero al origen de por qué este podcast. Y esto sale originalmente por una plática con mis hijos, como en mis tiempos y hacíamos las investigaciones de la escuela. Porque para ellos es tan sencillo el día de hoy conectarse en una computadora o en una tablet, buscar a través de la red la información que ellos necesitan para sus investigaciones de la escuela. Antes, quienes recordarán en nuestros tiempos en la escuela, nos tocaba ir a las librerías públicas o a las bibliotecas públicas. En mi caso particular, la más cercana, estaba a 20 minutos de mi casa tomando un bus. O sea, no era un tema sencillo ir a hacer una investigación. Y si recuerdan, nos llevábamos hasta toda una tarde en una biblioteca para poder tener un libro, investigar en varios libros para el tema que nos habían puesto en tarea. Hoy los niños eso lo hacen en cuestión de minutos, conectándose desde la comodidad de sus hogares. Eso es un ejemplo de cómo tanto la tecnología como la sociedad ha ido evolucionando. Otro ejemplo que creo interesante que vayamos platicando es la máquina de escribir. Sus orígenes datan desde el año de 1714. Yo recuerdo muy bien en la casa de mi abuelita, ella tenía su diploma como mecanógrafa profesional. Estoy hablando de los años 1930, 40, donde eso era una profesión y la gente vivía de eso. Es más, se mantuvo la familia a través del trabajo que mi abuelita hacía como mecanógrafa profesional. Hoy en día esa profesión creo que ya no existe. Por lo menos no sé dónde podrán contratar mecanógrafos profesionales. Y esto se da porque todo eso fue reemplazado por las máquinas, a las máquinas de escribir como por las computadoras, que a partir del año de 1980 empezaron a surgir los primeros ordenadores particulares y tenemos la evolución del día de hoy de tener hasta tabletas, en fin, cualquier tipo de dispositivos donde podemos trabajar con la comodidad de la conectividad. El teléfono es otro ejemplo. Los primeros teléfonos, digamos, pruebas de comunicación se hicieron en el año de 1854 y ahora estamos evolucionando a los llamados teléfonos inteligentes desde la salida del iPhone en el año 2000
2007 y hasta esta fecha tenemos pues dispositivos con una capacidad instalada de almacenamiento como de conectividad muy superiores a los años anteriores. Esto nos hace recordar inclusive cuestiones como caricaturas o dibujos animados de los años 60. Alguien de ustedes podrá recordar a los Supersónicos, que era una producción de Hanna-Barbera de 1962, donde estos personajes pues hacían situaciones de su vida en el futuro. Ahí hay varios ejemplos de cuestiones que para hoy pueden ser cuestiones tan sencillas y normales, pero para el año de 1962 era simple ciencia ficción. Por ejemplo, las videollamadas. Hoy en día es muy común tomar su teléfono y hacer una videollamada y comunicarse con algún familiar en Colombia, en México, en Argentina, en Europa, en fin, en cualquier parte del mundo en tiempo real. Hace casi 50 años o más de 50 años eso era simple ciencia ficción. Estos dibujos animados se platicaba mucho acerca de la consulta médica a distancia. Hay algunos capítulos donde baja de la pared un televisor y hacen un escaneo de uno de los hijos de la pareja de los Supersónicos, donde le hacen prácticamente un examen médico, y esto el día de hoy es ya una realidad. La robótica, quienes no olvidarán a Robotina, que era la persona que se encargaba, o el robot que se encargaba de la limpieza de la casa. Tenemos hoy en día dispositivos que ya hacen el oficio en nuestros hogares, todos conectados al internet por mecanismo robótico que se está utilizando. En fin, son distintas situaciones que en nuestra vida diaria están afectando a la sociedad, y esto también tiene un efecto importante en los negocios y en la economía de los países, porque al final de cuentas el vivir en sociedad va demandando el crecimiento o el aparecimiento de nuevas formas de hacer negocio, como también nuevos negocios. Esto nos lleva también a pensar que la convergencia entre la tecnología digital y la industria brinda soluciones que están creando nuevos negocios y nuevas formas de hacer negocios en los países. Entonces, cuestiones también como el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, el uso de drones o robots, análisis de Big Data, por ejemplo, o el uso de la nube para almacenar información, son algunos de los distintos componentes que hoy en día encontramos dentro de la era digital. Y como decíamos al inicio, todos estos comportamientos y estos crecimientos conllevan al nacimiento de nuevos negocios, pero también a la desaparición de otros. Y aquí queremos centrarnos en algunos ejemplos para que veamos cómo esta situación estamos viviendo la día a día y muchas veces pueda ser imperceptible para algunos de nosotros. Vamos a poner algunos ejemplos sobre esto. Uno de ellos es el aparecimiento de negocios como Uber. El día de hoy muchos usamos Uber a nivel mundial, pero es interesante conocer cómo nace Uber. Y esto fue una empresa que fundaron en el año de 1999, y esta nace de una idea de un par de amigos que ellos tenían como profesión desarrollar empresas para luego venderlas, y ya desarrolladas las ideas de negocio. En una reunión en París, estaban en Francia y estaban esperando un taxi para poder moverse a su hotel. Y ante la falta de una atención inmediata de un taxista, a ellos les surgió una idea de qué pasaría si utilizáramos una aplicación que desde nuestro teléfono pudiéramos ordenar un taxi en una forma rápida y segura. Y ahí nació Uber, que originalmente se había pensado como una empresa de alquiler de vehículos y operaba con vehículos propios, pero luego se expande por toda Europa y empieza a hacer el negocio que el día de hoy conocemos. Lo vemos como un crecimiento bastante grande a nivel mundial. Nuevas oportunidades de trabajo se abren, pero hay efectos como por ejemplo hacia los taxistas tradicionales, que se sienten directamente afectados por el aparecimiento de aplicaciones como Uber, donde prestan un servicio más rápido e inclusive más barato de lo que un taxista normalmente pueda prestar. Y esta es la parte de cómo en el mercado empiezan a aparecer este tipo de negocios y afectan a los negocios ya existentes. Inclusive algunos llegan a desaparecer. Otro ejemplo importante de comentar dentro de todo este crecimiento es el de Amazon, una empresa fundada en 1994. Amazon originalmente empezó como una librería en línea y en los primeros 2 meses de operación sus ingresos eran de $20,000 a la semana. Algunas cifras indican que para el año 2010 ya había alcanzado 30 millones de clientes y su valor bursátil está próximo a los $460 millones al día de hoy. Y es bien interesante ver cómo empezó Amazon en una pequeña oficina
en una casa, en una bodega, y el día de hoy podemos ver la forma imponente de que tiene de varios lugares en Estados Unidos, inclusive ya expandiéndose a otros países, donde tienen sus lugares donde concentran la mercadería y la redistribuyen a los distintos destinos. Es interesante esa parte. Otro ejemplo importante es lo sucedido con Blockbuster y Netflix. El aparecimiento de Netflix por ahí en algunas publicaciones se menciona que cuando fue fundada o le ofreció a la gente de Blockbuster que pudiera comprar este negocio. Blockbuster fue si ustedes recuerdan, una empresa de alquiler de videos fundada en 1985 y a partir de los años 90 tuvo un crecimiento interesante y muy importante. Llegó a controlar el 25% del total de la cuota del mercado mundial de videoclubes y en 2004 contaba con más de 9,000 establecimientos a nivel mundial. Cuando Netflix apareció, hay, como les decía, algunas publicaciones que relatan que en algún momento hubo una especie o intento de negociación y Blockbuster más bien no le tomó muy en serio la palabra Netflix y no creían que fuera un negocio que fuera a prosperar y más bien decían como una empresa que requiere que por una cuota mensual yo me esté conectando a un internet para poder tener las películas y qué pasa si el internet no corre rápido, esta empresa no va a funcionar, no va a prosperar. Netflix, fundada en el año 1997, comenzó realmente su servicio de suscripción en el año 1999. 10 años después ya había superado los 10 millones de suscriptores y para 2016 tenía 89 millones de suscriptores, de los cuales 48 millones eran de Estados Unidos. ¿Qué sucedió después? Para el año 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota. Ya no pudo continuar en el negocio y al día de hoy pues ya no existe la empresa como tal. Netflix ha tenido un crecimiento y esto ha provocado también el aparecimiento de otras empresas y negocios similares. Como hemos podido ver, todos estos cambios, estos crecimientos que afectan a la sociedad tienen un efecto importante en la forma de hacer negocios. Es interesante ver también el efecto de cómo nuevos negocios surgen, nuevos trabajos aparecen y hay otros que desaparecen. Por ejemplo, hace unos años no teníamos a gente encargada de redes sociales y que fuera un puesto de gerencia en varias empresas. Hoy en día tenemos varios de esos puestos, gente que trabaja por su cuenta, tiene sus propias empresas o trabajan para una empresa como encargado de redes sociales, algo que hace unos años era simplemente inimaginable. Bueno amigos, se nos acabó el tiempo para esta primera entrega. Creo que es un tema que tiene mucho de que podamos platicar. Quisiéramos escuchar sus comentarios, envíen sus preguntas a través de nuestras redes sociales y sería bueno escuchar también desde dónde ustedes nos están sintonizando, si están en México, Guatemala o Colombia o cualquier otro país de Centroamérica. Sería interesante escuchar de ustedes. Agradeceremos sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas. Los estaremos escuchando en nuestro próximo podcast.